seguimos acá. Entonces, en el caso del drenaje de tórax, ¿sí? Que es un drenaje específico, muchas veces ustedes, antes de realizar el drenaje, ¿sí? Fíjense cómo vino este perrito. Ahí en este nosotros colocamos un tubo de toracostomía, que después se colecta, ya los van a aprender a hacer, no se preocupen porque lo van a aprender a hacer este drenaje. Fíjense que no hay un váter colocado en este caso, ya está puesto el tubo, le habíamos puesto un tubo de toracostomía y eso después se conecta a un sistema de vacío. Porque era un perro que estaba bastante complicado. En realidad este perro vino, cayó a la mañana ahogándose, los propietarios decían que habían notado que le costaba respirar, ya hacía algunos, generalmente ellos dicen desde ayer a la noche, pero posiblemente haya sido de antes, le costaba respirar y que, bueno, lo trajeron a la facultad y en la facultad cada vez se puso peor, ¿sí? Por el mismo estrés que le produce la salida y el estar en un lugar que no conoce. Entonces, muchas veces cuando ustedes se presentan situaciones como esas, que ven que el paciente no puede respirar, fíjense que nosotros lo estamos ventilando porque en el lugar que estábamos ni siquiera teníamos equipo de anestesia, estamos con una anestesia inyectable, ¿sí? Y haciendo ya el drenaje porque ese pulmón no está funcionando, aunque esté intubado, entonces tenemos que ver a ver qué es lo que está pasando, y algunas veces la manera de estabilizarlo es hacer primero una punción, ¿sí? Yo hago la punción, veo si lo que encuentro, ¿sí? Es una efusión pleural y entre ellas podía fijarme si había exudados, qué tipo de exudado era, si era un trasudado, ¿sí? Que también es patológico, ¿sí? Cualquiera de las efusiones que yo pueda encontrar cuando están en demasía y alteran lo que es la funcionalidad de los órganos que están dentro del tórax, yo lo que tengo que hacer es realizar primero el diagnóstico. Entonces, ¿qué hago primero? Después ponemos esta, así no se confunden, porque si no a la mañana un poquito se confundieron. Primero una toracocentesis, ¿sí? Y ya el doctor lo va a explicar que es una maniobra, ¿sí? Diagnóstica, en este caso no quirúrgica, ¿sí? Pero generalmente la hacen los cirujanos. En nuestro hospital por lo menos, pero los clínicos también saben hacerlo. Después, una vez que ellos hacen el diagnóstico con esta centesis, de toracocentesis, supónganse que vino con este patrón respiratorio que vimos del perro de recién. Hacemos la punción, más o menos lo estabilizamos, decimos, bueno, sí, tenía líquido o tenía aire, pero al poquito tiempo empieza otra vez con una disnea, yo ya sé que tengo que colocarle un drenaje. Entonces, una centesis, en este caso toracocentesis, ¿es lo mismo que un drenaje torácico? No, no es lo mismo, ¿sí? Una centesis es una punción, y van a ver que si yo digo centesis, es entonces punción, y puede ser toracocentesis, si punzo el tórax, abdominocentesis, si punzo el abdomen, después si punzo el pericardio es pericardiocentesis, que también lo van a ver ahora en un rato, ¿sí? Entonces, de acuerdo al órgano que ustedes o a la cavidad que puncen, es el nombre que va a recibir esa punción. ¿Por qué se describe acá? Porque, bueno, es parte de la estabilización y es de diagnóstico previo. Cuando ustedes colectan y ven que al poco tiempo el animal comienza otra vez a respirar mal, saben que tienen que colocarle un drenaje torácico, ¿sí? Es drenaje torácico o tubo de toracostomía o sonda Foley, que es lo que vamos a ver acá. Esta es la sonda, si recuerdan, la presentación que tuvieron de abordajes de abdomen, de tórax, recuerdan que en muchas de las fotos veían este dispositivo que en realidad es el drenaje. Entonces, por lo que vimos recién, si yo les muestro esto y ustedes tuviesen que clasificarlo, este drenaje, fíjense que lo clasificarían como terapéutico, ¿por qué? Porque yo lo coloco en este caso para restituir la negatividad de la cavidad del tórax, para que ese paciente pueda respirar por sí solo, porque si no los pulmones están colapsados, entonces es terapéutico. Muchas veces es diagnóstico, porque al aspirar
el líquido que se encuentra, yo puedo, por ejemplo, si hay una efusión, ¿sí? Donde yo dije, bueno, acá hay líquido que se está colectando y hay aire en este paciente, vamos a poner un drenaje, porque no se va a solucionar hoy, ¿sí? Hasta que yo no tenga un diagnóstico de lo que es esa efusión, necesito colocar un drenaje para mantener la negatividad. Entonces tomo una muestra por medio de este drenaje del líquido, la colecta que haya, y lo mando al laboratorio para analizar, ¿sí? Obviamente es tubular, esto no es plano. Entonces, después cuando les tomemos el final o rindan el final, no digan que pueden poner un drenaje de Penrose en la cavidad torácica, ¿sí? Si ustedes me dicen piel a la altura de la cavidad torácica, si es piel y subcutáneo porque es una herida por mordedura, sí, pero para cavidad torácica no, tienen que poner un drenaje tubular. Y es más, tiene que ser activo, porque me debe permitir la succión de lo que hay adentro, tiene que ser cerrado, porque yo tengo que mantenerlo cerrado al medio ambiente, porque si no entra el aire y otra vez se me colapsa el pulmón, ¿sí? Y en cuanto a la colocación, puede ser a cielo cerrado o a cielo abierto, que van a ver que en las diapositivas que yo les dejé, esto está más, mejor explicado, pero bueno, acá para que lo entiendan, si no lo que hago es leerles, a cielo abierto se refiere, yo veo cuando coloco el tubo, es decir, hago la cirugía, y mientras estoy haciendo la cirugía, antes de hacer la síntesis, coloco por fuera de la línea de la incisión mi drenaje y veo cómo está dentro. Y después realizo la síntesis. Eso es a cielo abierto. Y a cielo cerrado es cuando viene un perro como el que yo les mostré en la primera, ¿sí? Ese que se estaba ahogando. ¿Sí? El que se estaba ahogando, que le pusimos directamente un tubo toracostomía sin hacer ninguna cirugía. Se puso porque se veía que nosotros sacábamos con la jeringa y todo el tiempo salía, entonces dijimos, no, vamos a poner un tubo porque es la única manera de frenar esto. Bueno, y acá está, para la toracocentesis, ¿qué es lo que necesito? ¿Por qué la vamos a describir acá? Porque entonces es la maniobra de estabilización que yo necesito previa a tener que colocar, por ejemplo, un drenaje. Tengo que, como siempre, respetar la técnica séptica, así que voy a preparar toda la zona, voy a ensamblar el sistema de aspiración, fíjense que es jeringa, llave de 3 vías, en este caso butterfly, tiene que haber una extensión. Después, ¿dónde se realiza? Septo, séptimo u octavo espacio intercostal. Para tórax no hay ningún problema de realizarlo de cualquiera de los dos lados, es decir, para cavidad pleural, ¿no? Después yo si quiero punzar, por ejemplo, el pericardio, no, ya tiene una ubicación específica. En cambio, en el caso de querer aspirar tórax, ¿sí? O hacer una toracocentesis, como dice acá, es estos espacios de cualquiera de los dos lados. A la altura de la articulación costocondral, es lo que describen todos los libros, y lo que tengo que tener cuidado es en el borde posterior de la costilla con el paquete vasculonervioso. Muchos libros describen que si ustedes lo que buscan es aire, es decir, por un neumotórax, lo que tienen que hacer es en el tercio superior, es decir, dividen al tórax entre la articulación, o sea, entre el esternón y lo que sería la parte superior de las vértebras en un tercio superior, medio e inferior, ¿no? Y dicen que en el tercio medio, si ustedes buscan aire, hay que hacer la punción también en el espacio 6, 7 u 8, por detrás, en la parte posterior de la costilla, tener cuidado con el paquete vasculonervioso, pero en el tercio superior. Pero en la mayoría de los libros coinciden que aunque haya aire, a la altura de la articulación costocondral, si ustedes hacen la aspiración, también van a obtener un resultado positivo, en el caso de que haya, y no necesitan hacer una punción tan superior que por ahí corren más riesgo de lesionar o de pinchar el pulmón, ¿sí? A ver si esto tiene video. No, está acá el video. Bueno, esta es otra manera de ensamblar el sistema, es lo mismo, de acá para allá estaría el váter, que es lo que ustedes van a ver ahora que se coloca acá, y cuando ustedes no conocen bien el manejo de la llave de 3 vías, a veces les conviene sellar la otra abertura que tiene, que ahora van a ver cómo está formada,
¿sí? O con otra jeringa, o en este caso con un búster vacío, ¿sí? Para que si se equivocan en este manejo, no entre aire del exterior, ¿sí? Fíjense, acá está haciendo la punción, ¿sí? A la altura de la articulación costocondral. Fíjense que primero entra paralelo y después entra suave hacia el tórax para permitirles siempre al reflejo, ¿sí? De las serosas que desplacen los órganos. Ahí vemos de vuelta. Obviamente, si yo ese reflejo, ¿cómo lo puedo interrumpir? Si el anestesista lo está ventilando y me fuerza la ventilación, yo ese reflejo no lo voy a tener, o sea, corro el riesgo de poder pinchar el pulmón. Por eso siempre tiene que existir una comunicación. Yo le tengo que decir, mira que voy a ingresar al anestesista. Y acá están las dos diferencias entre cielo abierto. Este es un perrito que vino como el primero que ustedes vieron, donde tenía un neumotórax a tensión, se llama, porque en realidad se produjo por ruptura o lesión del parénquima pulmonar por un accidente de auto, tuvo una contusión pulmonar, donde hay un neumotórax a tensión que es activo, es decir, nosotros con la primera maniobra, que fue la de toracocentesis, retirábamos el aire, pero, ¿sí?, a los pocos minutos volvía a haber aire. Entonces, lo que se hace ahí es, se coloca el drenaje a cielo cerrado, que ahora vamos a ver cómo se hace. Fíjense que no hay ninguna cirugía. Y este es a cielo abierto, que es lo que habíamos visto recién, que se coloca el drenaje durante la cirugía. ¿Qué necesito entonces? Necesito los materiales. Los materiales son estos. Yo puedo poner o sondas Foley, que es lo más común, o puedo poner tubos de toracotomía de diferentes medidas. Fíjense, ya estos los van a ver porque nosotros tenemos en los prácticos, ¿sí? Cuando ustedes vean los prácticos, podamos realizar los prácticos, van a ver todo este material. Fíjense cómo es la llave de 3 vías. Precisamente se llama de 3 vías porque conecta en estas 3 direcciones, ¿sí? En este caso, la flecha me está indicando que están abiertas las 3, ¿sí? Si yo realizaba la aspiración por cualquiera de estas vías, obtendría de 2, Si aspiro por acá, me entraría aire por acá y por acá. En cambio, si la giro, por ejemplo, puedo sellar esta parte y conectar estas dos. Lo más fácil para que ustedes entiendan cómo se maneja esta llave es dónde está el cierre, ¿sí? Y el cierre, si ustedes lo ven como una especie de T, es una letra T, con eso me refiero, el techo de la T les marca dónde está cerrado. Si yo girara esta llave hacia allá, el techo de la T me quedaría acá, entonces esta parte estaría cerrada. Entonces necesito llave de 3 vías o válvula de Ehrlich, es otra, que en veterinaria mucha no se usa. Esta válvula se conecta en los tubos de toracostomía directamente, fíjense que es una válvula unidireccional, quiere decir que el líquido solamente puede hacer este recorrido, o el aire. Entonces eso a mí que me permite saber que por más que yo lo conecte a un sistema de succión, si lo dejo desconectado, como es una válvula unidireccional, el aire no va a entrar al tórax. Esa es la ventaja que me ofrece. Estas válvulas se conectan directamente a estos tubos, vienen preparadas para conectar en este extremo. Y obviamente, fíjense cómo es la terminación, esto se conecta a un sistema de succión, que muchas veces en veterinaria no tenemos disponible. Ahora las cosas están cambiando de a poco en los lugares donde se hace internación de manera por ahí un poco más compleja, que cuenta con otros medios, como pueden ser frascos trampa, bombas de infusión, donde podemos mantener al paciente sedado dentro de la jaula, puede llegar a utilizar este sistema. Si no, nosotros lo que hacemos es colocar estas sondas, que fíjense que esta es la misma que vieron en los perros de recién, la sonda amarilla, ¿sí? Esta es una de silicona, que tiene la misma estructura, fíjense que es igual, en la punta en este caso está desinsuflada, pero si ustedes prestan atención, se ve el balón, que cuando lo insuflan, queda así de esta manera. Todas las sondas Foley obviamente vienen de diferente cantidad de lúmenes, ¿sí? En este caso tiene 2, uno que va al balón de la punta, que esto es para que la sonda, si yo tiro, no se salga,
¿sí? Yo para retirar esta sonda lo que tengo que hacer es desinsuflar el balón, que quede así y ahí puedo retirarla, y la otra vía que va directamente a la punta por donde yo puedo hacer o la instilación de diferentes soluciones, pueden ser desde soluciones anestésicas hasta soluciones de lavado, y después aspirar, o directamente utilizar ese canal para aspiración nada más. Entonces, sonda Foley y llave de 3 vías, es lo que necesito para colocarlo. Después, fíjense que acá yo les describo la de silo cerrado, es decir, que no voy a realizar ningún tipo de cirugía previa, porque por ahí después necesito una posterior, pero previa no, yo lo que quiero es restaurar y mantener la presión negativa dentro del tórax. Entonces, dijimos que, por eso describíamos centesis también, el ingreso al tórax en centesis o en colocación de drenaje se realiza por el espacio 6, 7 u 8, ¿sí? Si aquí tenemos las articulaciones costocondrales, si yo tuviese que hacer la punción para diagnóstico, punzo aquí o punzo aquí, en cualquiera de esos 3 lados. Pero cuando yo decido colocar la sonda, es decir, cuando voy a colocar el drenaje, tengo que hacer lo que se llama una tunelización. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Que el ingreso de la sonda desde el exterior sea distinto al ingreso en el tórax. Fíjense que acá yo estoy desplazando para enderezar la pinza y poder ingresar al tórax. Y acá se ve la tunelización que se hace por el subcutáneo. ¿Eso en qué colabora? Primero en el sostén de la sonda, porque al realizar un camino por debajo del subcutáneo va a quedar mucho más fija. Y después, si por alguna circunstancia se la engancha, se la arranca, se la muerde, se saca, no van a quedar los dos, ¿sí?, orificios conectados. Obviamente, si el perro muerde la sonda y la rompe a esta altura, estamos en un problema, porque ahí ingresa todo el aire de entrada. Por eso los drenajes siempre hay que protegerlos, hay que cubrirlos. Entonces, lo primero que hago es una incisión a la altura del 10º espacio intercostal, tomo la pinza, o sea, la sonda con una pinza, ahí está, la manera correcta es esta, fíjense que la sonda va por arriba de la pinza y sobresale la punta. Acá estamos en la misma. La sonda va por arriba de la pinza y aquí debe estar sobresaliendo la punta para que después, cuando tengamos que hacer esta maniobra, la que realice la fuerza sea la pinza y no la punta de la sonda. Porque si no, yo la puedo lesionar a la sonda. Por eso se toma de esta manera. Una vez que tunelice la sonda e ingrese al tórax, se insufla el balón. Recuerden siempre, sobre todo los que vayan a hacer internación, que es uno de los primeros trabajos que encuentran, si ya no es que están trabajando, una de las primeras cosas que tienen que hacer en internación es hacer el drenaje de este tipo de pacientes con este tipo de sondas. Nunca toquen la parte de color de la sonda. Fíjense que todos de distintos modelos, pero todos tienen color, el que va al balón. En este caso es gris, recién vimos verde, amarillo, ¿sí? Y en este caso naranja, eso depende del diámetro de la sonda, el color, pero siempre el que tiene el color es el que va al balón, ¿sí? Entonces la succión y la adaptación a la llave de 3 vías, fíjense cómo está adaptada acá, ¿sí? A ver si lo puedo acercar, no lo puedo acercar más, pero fíjense que este está libre, el que está ahí tiene la entrada, lo mismo que aquí, ¿sí? Esa es la entrada, y la llave de 3 vías está fija al otro extremo, a este que está acá. Creo que después igual en otra se nota mejor. Y una vez entonces que lo coloco, tengo que proteger la entrada con antiséptico, siempre respetando la cirugía séptica. Se fija con una sandalia romana, esto es un tipo de sutura que también van a aprender en los prácticos, y se coloca todo y se protege dentro del vendaje. Y esto es a cielo abierto, que los pasos son exactamente los mismos que vieron recién. Ingreso a la altura más o menos del 10º espacio intercostal,
tunelizo unos 2 o 3 espacios y después ingreso al tórax. Eso está puesta afuera para que vean que por eso se llama a cielo abierto, porque ustedes van viendo el camino que produce, o sea, que realiza la sonda. Fíjense que aquí ya está colocada dentro del tórax, ya el anestesista empezó con la expansión de los pulmones, ¿sí? Acá en el fondo se ve el corazón, y ya aquí no, aquí lo que se ve es el pulmón, ¿sí? Entonces la sonda va a estar colocada por abajo, va a ir por abajo. Esa es la diferencia con lo que es a cielo cerrado. Esto entonces sería cielo abierto porque yo veo la diferenciación. Y bueno, y acá cuando retiro, acá estamos en lo mismo. Hay que usar un poco el sentido común. Lo que dijimos era, si yo tengo 24 horas de sonda negativa en el caso de aire, ya lo retiro. Y en el caso de lo que yo tenga, sea una colecta, por X causa, un exudado, un trasudado, estamos en lo mismo. Cuando cambia la composición de ese líquido, se vuelve un líquido ceroso, ¿sí? Y que produce alrededor de 2 mililitros kilo en 24 horas, eso es lo máximo que puede producir la colocación del drenaje, porque como dijimos, un drenaje también es un cuerpo extraño y de por sí produce algún tipo de reacción. Acá fíjense cómo el cirujano va realizando el manejo de la llave de 3 vías. Ahí va, ven cómo viene algo de líquido, se pone una riñonera cerca como para ir descartándole por otra llave. Ven que donde queda el techo de la T está cerrado. Ahí está cerrado el tórax, ahí cierra la parte que va al exterior y conecta el tórax con la jeringa. Ahí hace el movimiento inverso, cierra el tórax y larga el aire por esta otra vía que está acá. Cuando ustedes no tienen buen manejo de esta llave, al principio esto les conviene sellarlo o colocar otra jeringa como para que vean el movimiento que hacen y no correr el riesgo de que estén introduciendo ustedes aire. Bueno, estas son las complicaciones, que es si yo, por ejemplo, la coloqué para tratar de restaurar la presión negativa y veo que sale y sale y sale aire, yo no me voy a olvidar más de una noche que me llaman de internación para decirme que habían sacado 9 litros del tórax de un gato, cuando le digo por teléfono, ¿y cómo hiciste? ¿Y el gato está vivo? Y sí, está vivo. Entonces, voy y bueno, lo que estaba haciendo era un mal manejo de la llave. No sabía manejar la llave, y lo que estaba haciendo era, menos mal que lo que hacía era tomar aire del exterior, con el manejo que estaba haciendo, y lo descartaba también al exterior, o sea, en el tórax por suerte no introducía nada, pero a veces tienen que, si lo hubiese hecho de otra manera, por ahí él provocaba un neumotórax peor al que ya tenía, ¿sí? Perforación pulmonar, obviamente por la maniobra que nosotros vimos de cómo se realizaba, y eso hay que estar en contacto, porque para colocar un drenaje de tórax el paciente sí o sí tiene que estar dormido. Yo puedo hacer la centesis con el animal en estación, si quieren, cuando es porque a veces está tan desesperado que no puede respirar, que una punción generalmente no se resiste, porque ustedes le ofrecen el oxígeno y los animales meten la cabeza adentro de la máscara, cuando tienen algún problema respiratorio. Entonces, en el caso de la centesis no, pero en el caso de la colocación del drenaje, el paciente tiene que estar dormido, y yo tengo que tener una comunicación con el anestesista para que no me insufle el pulmón cuando yo voy a hacer la entrada del tórax, ¿no? Que voy a hacer el golpe con lo que es la pinza, la mano, ¿sí? Para poder ingresar, así no se perfora. Y después, bueno, lo que ya hablamos de desplazamiento o obstrucción. Y lo que sí tienen que tener cuidado es que tiene que tener una internación y una vigilancia permanente, ¿sí? Ya terminamos entonces